¿Sabías que Pancho Villa fue la primera estrella latina de Hollywood? ¿O que la Constitución mexicana de 1917 fue la más avanzada del mundo entero? ¿Qué tal que Francisco I. Madero, el padre de la Revolución, era llamado el loco que hablaba con los muertos? Hola amigos, hoy les voy a volar la mente con datos de la Revolución Mexicana que jamás les contaron en la escuela. Y no estoy hablando de las típicas fechas aburridas o los nombres que te obligaron a memorizar. No. Hoy vas a descubrir la Revolución Mexicana real, la que te va a hacer sentir un enorme orgullo de ser mexicano, la que te va a demostrar que nuestros antepasados eran unos verdaderos revolucionarios adelantados a su época y que cambiaron no solo a México, sino al mundo entero. Así que ponte cómodo, porque este viaje al pasado te va a dejar con la boca abierta. Primero, Pancho Villa, la primera estrella mexicana de Hollywood. Empecemos con algo que parece sacado de una película, porque literalmente lo fue. Imagínate esto, estamos en 1914, en plena Revolución Mexicana. Pancho Villa, el legendario Centauro del Norte, estaba comandando la División del Norte, ganando batallas y convirtiéndose en una leyenda viva. Pero aquí viene lo increíble. Hollywood le ofreció un contrato cinematográfico, así como lo escuchas. El 5 de enero de 1914, Pancho Villa firmó un contrato con Mutual Film Corporation, la misma productora que hacía las películas de Charlie Chaplin, por la nada despreciable cantidad de $25,000. Y esto en 1914 era una fortuna. Además, recibiría el 20% de las ganancias en taquilla. Pero aquí viene lo más alucinante del asunto. El contrato estipulaba que Villa debía pelear sus batallas entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde para que la iluminación fuera perfecta para las cámaras. ¿Te imaginas? Oye, enemigo, espérate tantito, que todavía no hay buena luz para la toma. Y sí, hay registros de que Villa realmente cambió algunas de sus estrategias militares para que quedaran mejor en cámara. Le dieron uniformes nuevos para que luciera impecable frente a las cámaras, y él, que normalmente no se preocupaba mucho por su apariencia, de repente se volvió más consciente de cómo se veía en la película. Se filmaron 2 películas, La batalla de Ojinaga y La vida del general Villa. En esta última, el mismísimo Raúl Walsh, que después se convertiría en el famoso director de Hollywood, interpretó a Villa de joven, mientras que el propio general se interpretaba a sí mismo en la edad adulta. La película se estrenó el 9 de mayo de 1914 en el Teatro Lírico de Broadway, Nueva York. Pancho Villa se convirtió en la primera estrella mexicana y latinoamericana de Hollywood. Lamentablemente, la mayor parte del metraje se perdió, como pasaba con muchas películas mudas de la época, pero los fragmentos que sobreviven están guardados en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pancho Villa usó ese dinero para comprar armas y municiones para la revolución, así que literalmente financió parte de la lucha revolucionaria con su carrera de actor. ¿No te parece increíble? 2. La Constitución de 1917, la más avanzada del mundo entero. Ahora hablemos de algo que debería llenarte de orgullo como mexicano. La Constitución de 1917 fue la primera constitución en el mundo entero en incluir derechos sociales. Sí, escuchaste bien, México se adelantó a todo el planeta. Mientras otros países apenas estaban pensando en derechos individuales, México ya estaba garantizando derechos laborales, derecho a la educación, derecho a la tierra, cosas que hoy nos parecen básicas, pero que en 1917 eran revolucionarias. El artículo 123 estableció cosas como la jornada laboral de 8 horas, el descanso semanal obligatorio, el salario mínimo, el derecho a huelga, protección a mujeres embarazadas y hasta la seguridad social. Todo esto en 1917. Para que te des una idea, en Estados Unidos apenas lograron muchas de estas conquistas laborales hasta los años 30. El artículo 3 garantizó la educación gratuita, laica, obligatoria para todos los mexicanos.
¿Te imaginas lo revolucionario que era esto en un país donde la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir? El artículo 27 estableció que la tierra y los recursos naturales pertenecen originalmente a la nación, permitiendo el reparto agrario. Esto cambió por completo la estructura de propiedad que había existido durante el Porfiriato. La Constitución fue redactada en solo 62 días en el Teatro de la República en Querétaro y se promulgó el 5 de febrero de 1917. Venustiano Carranza lo promulgó, pero fueron constituyentes radicales como Francisco José Mújica, Pastor Ruiz y Heriberto Jara quienes pelearon para que incluyera estos derechos sociales tan avanzados. Esta constitución fue tan adelantada que sirvió de inspiración para constituciones de otros países alrededor del mundo. México, con todo y sus luchas, puso al mundo un ejemplo de justicia social que nadie más había logrado plasmar en una Carta Magna. Y lo más importante, a pesar de haber tenido 700 reformas en más de 100 años, sigue siendo la base jurídica de nuestro país hasta el día de hoy. 3. Las soldaderas y Petra Herrera, la mujer que se disfrazó de hombre. Ahora hablemos de las verdaderas heroínas de la revolución, las mujeres. Todos hemos escuchado el corrido de la Adelita, ¿verdad? Pero la participación de las mujeres fue muchísimo más importante de lo que nos enseñaron en la escuela. Las soldaderas no solo cocinaban y lavaban ropa, ellas eran espías, traficantes de armas, estrategas militares y hasta combatientes de primera línea. Sin ellas, la Revolución Mexicana simplemente no hubiera sido posible. Pero déjame contarte sobre una mujer en particular que te va a impresionar, Petra Herrera. Petra se cortó el cabello, se vistió de hombre y se unió al ejército de Pancho Villa usando el nombre de Pedro Herrera. Y no era cualquier soldado, era una de las mejores combatientes de la División del Norte. Participó en batallas cruciales y demostró habilidades extraordinarias en el campo de batalla. Eventualmente reveló que era mujer, esperando recibir el reconocimiento que merecía por su valentía y sus logros militares. Pero Pancho Villa, al enterarse, se negó rotundamente a darle crédito militar por ser mujer. ¿Sabes qué hizo Petra? No se rindió. Formó su propio batallón completamente conformado por mujeres, un ejército femenino en plena Revolución Mexicana, y siguió peleando. La historia de Petra nos enseña que las mujeres no solo apoyaron la revolución, ellas fueron la revolución, y aunque la historia oficial las ignoró por mucho tiempo, hoy sabemos que sin ellas, México no sería lo que es. Por cierto, la Adelita, la famosa canción, fue compuesta por el sargento Antonio Gil del Río, dedicada a la enfermera Adela Velarde Pérez. Y ella era una enfermera real que ayudaba a curar a los revolucionarios heridos. 4. Francisco I. Madero, el líder que hablaba con los muertos. Este dato te va a sorprender porque nadie te lo contó en la escuela, pero Francisco I. Madero, el hombre que inició la Revolución Mexicana, el autor del Plan de San Luis, el que desafió a Porfirio Díaz, tenía un secreto que los medios de su época usaron para burlarse de él. Francisco I. Madero era un apasionado del espiritismo. Sí, el líder de la Revolución Mexicana practicaba sesiones espiritualistas. Creía firmemente en la comunicación con los muertos. Los periodistas de la época lo llamaban el loco que se comunica con los muertos o el loco espiritista. Era uno de los insultos favoritos de sus enemigos políticos para desacreditarlo. Pero ¿cómo empezó todo esto? La historia es trágica. Francisco I. Madero tenía un hermano menor llamado Raúl, a quien adoraba. Cuando Raúl murió en un accidente, Francisco quedó devastado. El dolor por la muerte de su hermano lo llevó a buscar respuestas en el espiritismo. Comenzó a asistir a sesiones espiritistas, a leer libros sobre el tema y eventualmente él mismo se convirtió en un practicante. Madero creía sinceramente que podía comunicarse con los espíritus, incluido el de su hermano fallecido. Aquí está lo fascinante. Madero tomaba decisiones políticas y estratégicas basándose en lo que él creía que los espíritus le decían. Durante la revolución, algunos de sus colaboradores se preocupaban porque el líder del movimiento
consultaba a los espíritus antes de tomar decisiones importantes. Sus enemigos, especialmente Victoriano Huerta y los conservadores, usaron esto como propaganda en su contra. ¿Cómo vamos a tener un presidente loco que habla con fantasmas?, decían. Pero aquí está la verdad. Madero era un visionario. Su creencia en el espiritismo no era solo superstición, era parte de su filosofía humanista. Él creía en la trascendencia del alma, en la justicia más allá de la muerte, en que todos los seres humanos estaban conectados espiritualmente. Esta misma filosofía espiritual lo llevó a creer firmemente en la democracia, en los derechos humanos, en la justicia social. Para Madero, el espiritismo y su lucha política eran parte de la misma búsqueda, un México más justo, más espiritual, más humano. Desafortunadamente, su nobleza también fue su debilidad. Madero era demasiado confiado, demasiado idealista, y eso lo llevó a la muerte. En febrero de 1913, durante la Decena Trágica, Victoriano Huerta, en quien Madero había confiado, lo traicionó. Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron arrestados y días después eliminados. El hombre que hablaba con los muertos se convirtió él mismo en un mártir. Y su muerte no fue el fin, fue el verdadero inicio de la Revolución Mexicana. Su homicidio enfureció al pueblo y unificó a líderes como Villa, Zapata y Carranza en contra de Huerta. Así que sí, Madero era espiritista, lo llamaban loco, pero ese loco tuvo el valor de enfrentarse a una dictadura de 30 años, de poner en riesgo su vida y su fortuna por la democracia, y de encender la llama de la Revolución Mexicana. A veces los visionarios parecen locos, hasta que la historia les da la razón. 5. Emiliano Zapata no era pobre y tenía un doble. La imagen que tenemos de Emiliano Zapata es la del campesino humilde que luchó por los pobres, ¿verdad? Y sí, definitivamente luchó por la justicia agraria y los derechos de los campesinos, pero hay algo que no te contaron. Zapata no era pobre. De hecho, tenía un negocio muy exitoso, el comercio de caballos. Era su gran pasión y le dejaba muy buenas ganancias. Tenía propiedades y era considerado un hombre acomodado en su región. Pero aquí está lo interesante. El hecho de que no fuera pobre hacía su lucha aún más admirable. Él tenía algo que perder, tenía comodidad, tenía una vida estable. Y aún así decidió arriesgarlo todo por los campesinos sin tierra y por los que realmente no tenían nada. Eso, amigos, se llama convicción. Ahora, el dato que suena a película de espías. Se cree que Zapata usaba un doble para algunos eventos públicos. ¿Por qué? Porque el gobierno federal lo perseguía constantemente y había un precio por su cabeza. Tener un doble que apareciera en su lugar en ciertos eventos públicos era una estrategia de supervivencia. Esto hace aún más trágica su muerte en Chinameca el 10 de abril de 1919, cuando cayó en la emboscada del coronel Jesús Guajardo. Hoy, en la ex hacienda de Chinameca en Morelos, todavía puedes ver los impactos de bala en los muros que marcaron ese momento histórico. 6. El lema "no reelección" fue usado primero por Porfirio Díaz. Este es uno de esos datos irónicos que te hace decir, ¿en serio? Todos asociamos el lema "sufragio efectivo, no reelección" con Francisco y Madero y el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Y sí, Madero lo usó en su campaña contra el porfiriato. Pero adivina quién lo dijo primero. Porfirio Díaz. Exactamente, el mismo dictador que después se quedó en el poder por más de 30 años, fue quien originalmente pronunció la frase "no reelección", cuando quería impedir que Benito Juárez se reeligiera. La historia está llena de ironías. Díaz, que comenzó su carrera política oponiéndose a la reelección, terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de por qué la reelección indefinida es peligrosa para la democracia. Cuando Madero retomó este lema, evolucionó a la forma completa y más conocida de sufragio efectivo, no reelección. No estaba inventando algo nuevo, estaba recordándole a Díaz sus propias palabras. Era básicamente decirle, oye, ¿te acuerdas cuando decías esto?
Esta es la razón por la que el lema resonó tan fuerte en el pueblo mexicano. No era solo un eslogan político, era un recordatorio de las promesas rotas y de cómo el poder puede corromper incluso a aquellos que inicialmente tenían ideas nobles. 7. Los niños en la revolución y su papel como espías. Este dato es duro, pero es importante conocerlo para entender la realidad de la revolución. Los niños también pelearon en la Revolución Mexicana. Y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de niños de 5, 7 y 10 años. Desde los 5 años, los niños ayudaban con el cuidado del ganado, cargaban agua y llevaban alimentos a los revolucionarios. Entre los 7 y los 9 años, trabajaban más cerca de los soldados y comenzaban a empaparse de las estrategias militares. Pero aquí viene lo fuerte. A partir de los 10 años ya recibían entrenamiento militar formal y les asignaban labores de guerra. Su tarea principal era el espionaje. ¿Por qué usaban niños como espías? Porque nadie sospechaba de ellos. Podían entrar y salir de los pueblos controlados por el enemigo, escuchar conversaciones, contar soldados y armas y regresar con información vital sin levantar sospechas. Era una estrategia efectiva, pero también era terrible. Esos niños perdieron su infancia en medio de una guerra. Muchos de ellos vieron cosas que ningún niño debería ver. Algunos fallecieron en el combate. Recordar esto nos ayuda a entender el verdadero costo de la revolución. No solo cayeron adultos, familias enteras se vieron afectadas. Generaciones completas crecieron en medio del conflicto. Por eso debemos valorar lo que tenemos hoy. Esos niños sacrificaron su infancia para que las futuras generaciones pudieran tener los derechos y las libertades que tenemos ahora. 8. Pancho Villa creó 50 escuelas en un mes y se casó más de 20 veces. Pancho Villa es un personaje lleno de contradicciones fascinantes. Por un lado, era conocido por su ferocidad en batallas. Por otro lado, cuando fue gobernador de Chihuahua, creó 50 escuelas en un solo mes. Las equipó con materiales y contrató maestros. ¿Para qué? Porque creía firmemente que la educación era la clave para sacar a México de la pobreza. Villa reconoció a sus 26 hijos y se aseguró de que todos pudieran estudiar. Esto es notable considerando que era una época donde muchos hombres ni siquiera reconocían a sus hijos. Mientras promovía la educación, también destruía cantinas y amenazaba de muerte a cualquiera en su batallón que intentara emborracharse. Pensaba que el alcohol era la principal causa de los problemas del pueblo. Y sobre su vida personal, según investigaciones, Villa se casó al menos 27 veces. Sí, 27, aunque solo se casó por el civil y por la iglesia con Luz Corral, quien se considera su única esposa legal. Era un hombre complejo, brutal en la guerra, pero que valoraba la educación. Mujeriego, pero responsable de sus hijos. Destructor de cantinas, pero constructor de escuelas. Esta complejidad es lo que hace a los personajes históricos tan fascinantes. No eran héroes perfectos de caricatura, eran seres humanos con virtudes y defectos, tratando de cambiar a México a su manera. 9. La fotografía revolucionaria y Agustín Víctor Casasola. La Revolución Mexicana fue uno de los primeros conflictos armados en ser ampliamente documentado con fotografías. Agustín Víctor Casasola fue el fotógrafo de la Revolución. Su archivo contiene más de 900,000 imágenes que documentaron no solo las batallas, sino la vida cotidiana durante este periodo. Casasola se convirtió en uno de los primeros fotógrafos documentalistas de toda Latinoamérica. Su trabajo es tan importante que hoy existe el Archivo Casasola, y muchas de sus fotografías están en el Museo Nacional de Fotografía en Pachuca, Hidalgo. La famosa fotografía de Pancho Villa y Emiliano Zapata sentados en la silla presidencial en el Palacio Nacional fue tomada por Casasola alrededor de 1914. Esa imagen se convirtió en una de las más icónicas de la Revolución Mexicana. Gracias a Casasola y otros fotógrafos de la época, podemos ver la revolución, podemos ver los rostros de los soldados, de las soldaderas,
de los campesinos, podemos ver la realidad cruda de la guerra, pero también la humanidad de las personas involucradas. Sus fotografías nos recuerdan que la historia no son solo fechas y nombres, son personas reales que vivieron, sufrieron, amaron y lucharon por un México mejor. 10. El monumento a la revolución, donde descansan los enemigos. Ahora te voy a contar una de las ironías más grandes de la historia mexicana, una que te va a hacer reflexionar sobre cómo la muerte es la única capaz de reconciliar a los enemigos. ¿Conoces el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México? Ese edificio imponente con su cúpula gigante que domina la Plaza de la República. Pues déjame contarte quiénes descansan ahí dentro. En este momento están sepultadas 5 figuras claves de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, el iniciador de la revolución. Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista. Francisco Villa, el centauro del norte. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución. Y Lázaro Cárdenas, el presidente que nacionalizó el petróleo. Suena bonito, ¿verdad? 5 héroes revolucionarios descansando juntos para la eternidad. Pero aquí viene lo increíble. Varios de estos hombres fueron enemigos mortales en vida. Déjame explicarte. Villa y Carranza se odiaban. Después de derrocar a Huerta, la revolución se volvió aún más sangrienta cuando ambos bandos se enfrentaron en la Convención de Aguascalientes. Carranza nunca perdonó a Villa su rebeldía. Carranza también ordenó acabar con Emiliano Zapata en 1919, en la traición de Chinameca. Aunque Zapata no está en el monumento, esto muestra la brutalidad entre los propios revolucionarios. Después, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se aliaron para traicionar a Carranza. Lo emboscaron en Tlaxcaltongo, Puebla, en mayo de 1920. Lo eliminaron mientras dormía en un jacal, huyendo hacia Veracruz. Pancho Villa fue ejecutado en 1923 en una emboscada en Porral, Chihuahua. Muchos historiadores coinciden en que fue Obregón quien ordenó su muerte, y probablemente con la complicidad de Calles, porque Villa seguía siendo una amenaza. Y aquí está la ironía final. Lázaro Cárdenas, quien también descansa en el monumento, fue quien finalmente se atrevió a enfrentar a Plutarco Elías Calles y lo exilió a Estados Unidos en 1936. Calles pasó 5 años en el destierro. ¿Te das cuenta de la ironía brutal? Estos hombres se traicionaron, se persiguieron, ordenaron sus muertes y ahora descansan juntos para toda la eternidad bajo el mismo techo. Es como si la historia dijera: se acabaron entre ustedes durante años, se traicionaron por el poder, pero al final todos fueron parte de la misma revolución y aquí van a quedarse juntos. Esta paradoja nos enseña algo profundo. La Revolución Mexicana no fue una lucha simple de buenos contra malos, fue un conflicto caótico, lleno de ambiciones personales, venganzas, ideales contradictorios y luchas de poder. Los héroes revolucionarios no eran santos, algunos se volvieron tan despiadados como los dictadores que derrocaron, pero aún así, con todas sus virtudes y sus crímenes, estos hombres construyeron las bases del México moderno y ahora están ahí, en el corazón de la Ciudad de México, recordándonos que la historia es complicada. Los héroes son profundamente humanos y que a veces solo la muerte puede unir lo que en vida fue irreconciliable. 11. El millón de muertos, la verdad detrás de la cifra. Siempre escuchamos que la Revolución Mexicana cobró 1 millón de vidas. Es una cifra que se repite constantemente, pero aquí está la verdad completa. Sí, hubo aproximadamente 1 millón de víctimas, pero no todas murieron en combate. De acuerdo con las investigaciones históricas, de ese 1 millón de personas, alrededor de 300,000 a 500,000 murieron por enfermedades. México, durante la Revolución, estaba devastado por epidemias: viruela, tifoidea, paludismo y la terrible influenza española en 1918, que mató a millones de personas en todo el mundo.
La guerra destruyó la infraestructura médica, provocó hambrunas, desplazó poblaciones enteras y dejó a la gente vulnerable en las enfermedades. Entonces, aunque estas personas no murieron por balas, sus muertes fueron definitivamente consecuencia de la revolución. Este dato no reduce el impacto trágico, en todo caso lo hace más evidente. Nos muestra que la guerra no solo mata en el campo de batalla, mata en los hospitales sin medicinas, en campos sin cosechas, en pueblos sin agua limpia. 1 millón de personas. Imagina que toda la población de una ciudad como Querétaro o San Luis Potosí simplemente desapareciera. Eso fue el costo humano de la Revolución Mexicana. Por eso tenemos que honrar su memoria, no solo recordándolos, sino asegurándonos de que los derechos y las libertades por las que murieron no se pierdan. Ahí lo tienes, 11 datos de la Revolución Mexicana que te aseguro no te enseñaron así en la escuela. ¿Qué nos dicen todos estos datos? Que la Revolución Mexicana fue mucho más compleja y significativa de lo que generalmente nos cuentan. Fue la primera revolución social del siglo XX. Cambió no solo a México, sino que puso un ejemplo para el mundo entero sobre cómo se puede garantizar derechos sociales en una constitución. Fue un movimiento donde participaron todos, hombres, mujeres, niños, mexicanos y extranjeros. No fue una historia simple de buenos contra malos, fue una guerra civil compleja, donde diferentes grupos luchaban por diferentes visiones de México. Sí, tuvo un costo terrible, sí, fue brutal y sangrienta, pero también fue el nacimiento del México moderno. Los derechos laborales que tienes hoy, la educación pública gratuita, el derecho a la tierra, la separación entre iglesia y Estado, todo eso viene de la Revolución Mexicana. Y lo más importante, nos enseña que el cambio es posible, que cuando un pueblo se une por una causa justa, puede derrocar dictaduras de décadas, puede crear las constituciones más avanzadas del mundo, puede cambiar el curso de la historia. Estos revolucionarios, Madero, Villa, Zapata, Carranza y los miles de hombres y mujeres anónimos que pelearon con ellos, no eran superhéroes, eran personas con defectos, con contradicciones, con ambiciones personales, pero todos compartían algo, el sueño de un México mejor. Y ese México por el que pelearon es el que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir construyendo hoy. Así que la próxima vez que veas una foto de la Revolución, o pases por el Monumento a la Revolución, o celebres el 20 de noviembre, recuerda, no estás recordando fechas muertas de un libro de historia. Estás recordando personas reales que arriesgaron y dieron sus vidas para que tú y yo pudiéramos tener un México más justo. Y eso, amigos, es algo de lo que deberíamos estar profundamente orgullosos. Y si te impresionó cómo la Revolución Mexicana cambió a México, espera que descubras cómo la gastronomía mexicana conquistó al mundo entero. Cada vez que alguien come chocolate, está probando un invento mexicano. Cada vez que alguien usa vainilla, está usando algo que México perfeccionó. El aguacate, los chiles, el maíz. El mundo come mexicano y ni siquiera lo sabe. Estos son 20 datos que te van a hacer decir, ¿en serio México hizo todo esto? Sentirás orgullo mexicano a otro nivel. Dale clic al video ahora.